Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Hoy vamos a hablar nuevamente de la iglesia de Esmirna, con la idea de terminar hoy para seguir avanzando con las otras 5 iglesias que nos hacen falta. Y vamos a ver el estudio acerca de la iglesia de Esmirna, la iglesia atribulada. El martes pasado hablamos que la iglesia de Esmirna es la segunda después de Éfeso, la que ya estudiamos, ¿verdad? Hablamos un poquito de la iglesia de Esmirna, que Esmirna es la iglesia, si lo queremos ver históricamente, aunque esto no se puede solo interpretar históricamente. Pero si dividimos hasta el día de hoy en fracciones y metemos a las 7 iglesias ahí en fracciones de tiempo, la iglesia de Esmirna podría ser la iglesia del año 100 al año 313 después de Cristo, que es donde se sufre la mayor persecución de la iglesia en todos los tiempos, obviamente por el Imperio Romano, y se termina con la conversión al cristianismo de Constantino. Hablamos un poco de los antecedentes, que era la corona de Asia, era considerada la corona de Asia, la joya, y corona se le llamaba por cómo estaba desarrollada la ciudad. Eran anillos, en el centro de la ciudad eran anillos donde estaba la sede, ¿verdad?, del gobierno de esa ciudad. Era una joya comercial, estaba exactamente en la ruta de la seda, toda la ruta que bajaba de China, la ruta que bajaba de India, todo ese comercio que iba hacia Europa, por ahí pasaba. Entonces era muy próspero. Fue una iglesia perseguida, una iglesia pobre, a pesar de que estaban en una ciudad rica, era una iglesia sufrida. Y su pastor Policarpo, que hablamos un poco de antecedentes. Yo no me voy a detener en esto porque eso fue lo que vimos la semana pasada. Solo por cuestión de referencia voy a leer desde el verso 8. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Verso 9: yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú no eres pobre, eres rico. En el verso 9: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. En esta parte nos quedamos y hablamos un par de cositas acerca de los judaizantes. Los judaizantes, ya vamos viendo varios grupos que se levantaban con herejías o con medias verdades en la iglesia del principio. Y por ejemplo, vimos este versículo de Hechos capítulo 15, verso 1, dice: algunos dice que descendieron de Judea, es decir, algunos que venían de Israel, y enseñaban a los hermanos, mire lo que enseñaban: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, pensaban que si no había una circuncisión física a la manera de Moisés, a la manera del rito de la ley de Moisés, pensaban que los gentiles tenían que circuncidarse y si no perdían pues su salvación. Eso era lo que estaban enseñando allá en el libro de los Hechos capítulo 15. Es más, hay un concilio en el capítulo 16 del libro de los Hechos, hay un concilio precisamente para tocar este tipo de aspectos. Ahora me voy a concentrar en ese versículo que acabamos de leer, el versículo de Esmirna, donde dice, en la parte final del verso 9, dice: yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza, eso ya lo vimos, pero eres rico, ya lo vimos también. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Ahora vamos a estudiar un poquito más a detalle acerca de los judaizantes. ¿Saben por qué? Porque los judaizantes están desde la iglesia, desde que estaban los 12 apóstoles que dejó Jesús
los 11 con Matías, el 12, ¿verdad? Desde que estaban los discípulos en Jerusalén hasta nuestra fecha, es al igual que la secta de los gnósticos. Los gnósticos son tan antiguos como la iglesia, y han querido ir metiendo poco a poco pensamientos doctrinales equivocados, raros, ¿verdad? Entonces, en este caso hoy vamos a tocar, ya hablamos de los nicolaitas, hoy vamos a hablar de los judaizantes. Los judaizantes nosotros hoy los podemos identificar que son aquellos que mezclan el evangelio con los ritos de la ley del Antiguo Testamento. Y curioso, porque Pablo toca este tema desde Gálatas. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, pero obviamente vamos a sacar algunos versículos, no vamos a ver todo. Dice el verso 6, estoy maravillado, mire lo que le pasaba a Pablo, estoy maravillado de qué tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ahora, el verso 7 nos da una idea de lo que estaba hablando Pablo. Dice, Pablo se maravilló qué tan rápido la iglesia en Gálatas se había apartado del que los llamó, o sea, del Señor Jesucristo, y para seguir un evangelio diferente. Y dice, verso 7, siempre hemos dicho esto, la Biblia se explica a ella misma, la Biblia explica la Biblia, ¿verdad? Dice el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Estos son los judaizantes, ya lo vamos a ver más adelante en el mismo libro de Gálatas, que os perturban. Miren, comienzan a perturbar. ¿Cómo comienzan a perturbar? Comienzan a meter enseñanzas como la que acabamos de ver en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 1. Que comienzan a decir, miren, usted para ser salvo necesita ser circuncidado. Y mire, dice, perturban, es decir, comienzan a mezclar. Y quieren, mire lo que buscan, esta gente que busca meter ideas extrañas al evangelio. Y quieren, dice, pervertir el evangelio de Cristo. O sea, quieren desfigurar, no quieren, mire, hay gente o hay doctrinas que quieren refutar el evangelio de Cristo, es decir, quieren decir, no, eso no es verdad. Estos no quieren refutar el evangelio de Cristo. Ellos no quieren decir no es cierto. No, ellos quieren, el engaño de los judaizantes es más delicado. ¿Por qué? Porque no solamente quieren, no quieren decir, miren, el seguir a Cristo está bien, pero, y ahí es donde entran los pero tal cosa. Mire, el creer que el justo va a vivir por la fe está bien, pero también usted necesita guardar el sábado. El evangelio está bien, el que somos salvos por fe está bien, pero acuérdense que nuestras raíces son judías, entonces debemos de saludarnos shalom, debemos de usar kippah, que es la cosita que usan los rabinos. Mire, el ser ministro del evangelio está bien, pero nosotros necesitamos usar talit. El talit es una especie de manto que usan los judíos. Entonces, el pervertir significa cambiar un poco. Cuando usted está hablando, por ejemplo, cuando hacen pruebas en el desierto, en Estados Unidos hay un desierto famoso donde hacen pruebas de carros supersónicos, de carros súper rápidos. Ahí prueban a los carros, es una pista donde era un lago antes, y entonces es tan plano la superficie que ahí pueden correr a 500, 600 kilómetros por hora los carros rápidos. Entonces, pero cuando esos carros van corriendo, un medio timoneo, como los que hacemos nosotros en el centro de San Salvador a veces por los baches, un medio timoneo de ese tipo hace que el carro rápido se desbarranque y sufra un daño mayor. Entonces, cuando dice Pablo, quieren pervertir, lo que quieren es hacer un pequeño cambio. A veces imperceptible para nosotros,
A veces un cambio tan sencillo, tan básico. Yo he conocido iglesias completas completas que se han judaizado, iglesias que hoy guardan las 7 fiestas de los judíos, iglesias que antes proclamaban a Jesús como su Salvador personal y por la fe, y ahora dicen, no, ya no dicen Jesús, dicen Yeshua. Y no es que esté mal decir Yeshua, en realidad sí, es válido, pero el problema es lo que hay detrás. O sea, es un cambio muchas veces imperceptible, y lo que hacen los judaizantes es precisamente eso. Ya lo vamos a ver más adelante. Sigamos leyendo Gálatas. Mire, pasemos al capítulo 2, del verso 11 en adelante. Mire cómo dice. Pero cuando Pedro, ahora aquí Pablo va a explicar el problema que se estaba dando en la iglesia en Galacia. En la iglesia en Galacia, Pedro descendía. Usted sabe que Pedro era uno de los principales en Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén. Mire, dice, pero cuando Pedro vino de Antioquía, dice, le resistí cara a cara, es decir, lo confrontó cara a cara, porque era de condenar, dice, verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era el hermano de Jesús. Jacob era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Jacob era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Él era como el apóstol principal de ellos. Entonces dice, pues antes de que viniera algunos de parte de Jacob, comían, dice, con los gentiles. Pero después que vinieron los que venían de Jerusalén, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. O sea, tenían miedo de los judíos. O sea, es decir, lo que está explicando Pablo a los Gálatas es que Pedro llegaba de Antioquía, y si no había ningún otro judío, Pedro se sentaba a comer con los gentiles, y posiblemente comida de los gentiles, pues, o sea, no guardando ningún rito de los judíos. Pero dice, pero cuando venían algunos enviados de Jacob, o sea, algunos enviados de Jerusalén, venía, dice, y se apartaba, se retraía Pedro. ¿Por qué? Dice, por miedo. En la parte final dice, por miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos cristianos que llegaban. Entonces Pedro tenía miedo de ellos, y entonces comenzaba a comportarse, ya no se sentaba con los gentiles, ya no comía con los gentiles, ya no comía cosas de los gentiles, sino que comenzaba a guardar todas esas apariencias que usted sabe que los judíos son muy celosos para guardar. Verso 13. Y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos. De tal manera, dice, que aún Bernabé, imagínense, sale hasta Bernabé ahí en la plática, de que aún hasta Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, Pablo los está marcando en que eran hipócritas. Estos que venían Pedro habla de Bernabé y habla de otros judíos, que cuando no había nadie de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, que eran judíos, guardaban las fiestas y todo, ellos compartían con la iglesia gentil, compartían, se comían, se sentaban, platicaban, etcétera, etcétera. Pero cuando venían estos judíos, ellos hipócritamente actuaban. ¿Por qué? Porque guardaban las apariencias. Verso 14. Pero cuando vi, dice, que no andaban rectamente conforme a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos, imagínense que lo confrontó en frente de toda la congregación. Si tú, dice que le dijo Pablo a Pedro, si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué cosa? A judaizarse. Ya ves que el problema en esta iglesia era complicado acerca de los judaizantes, porque caían en una hipocresía entre ellos. O sea, viene Pablo y confronta enfrente de todo el mundo a Pedro y le dice, si tú, dice, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, es decir, mira Pedro, yo te he visto que comes cerdo, hombre,
comes cerdo. Cuando los hermanos no han venido de Jerusalén, tú comes cerdo, tú platicas con los judíos, tú no guardas la fiesta, tú no guardas el sábado. No sé qué cosas más habrá salido de Pedro que no hacía cuando estaban ellos solos, pero cuando llegaban de Jerusalén, dice, él quería qué cosa, obligar a los gentiles a judaizar. Venía un hermano y les decía, vaya, tipo Hechos capítulo 15, verso 1, y decía el hermano y les decía, vaya, miren, gentiles, ustedes están bien, son cristianos, pero tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que hacer tal cosa, tienen que hacer la otra, y acuérdense que son 7 fiestas, y acuérdense que también presentamos sacrificios en Jerusalén, y acuérdense que tal cosa. Y entonces comenzaba, y Pedro, en lugar de evitar eso de la gente que descendía de Jerusalén, se metía en el mismo hipocresía. Sigamos leyendo. Gálatas 2:15, sigamos. Nosotros, judíos de nacimiento, o sea, Pablo y Pedro, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. O sea, en pocas palabras, mira, Pedro, conforme a lo necesario en cuanto al linaje, somos judíos los dos, y no somos pecadores como los gentiles. Verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, en pocas palabras, nosotros no somos justificados porque cumplimos el Antiguo Testamento, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús, en Jesucristo, perdón, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, aquí termina de cerrar la idea el apóstol Pablo, y le dice, miren, es un poco tentador querer guardar el sábado, querer hablar shalom, querer andar con el talit o andar con la kipá o dejarse las trencitas o decir que una vez en la vida, por lo menos, igual que los musulmanes, ¿verdad? Los musulmanes dentro de sus ritos dice que todo musulmán tiene que ir por lo menos una vez en su vida, tiene que ir a la Meca, al centro de la adoración musulmana. Entonces, hay gente de estas judaizantes que dicen, miren, usted tiene que hacer un esfuerzo y tiene que ir a Jerusalén a ver dónde caminó Jesús, a ver esa cultura, y entonces comienzan a ensalzar la cultura judía, y mire los sacrificios, y mire esto, y mire lo otro. Entonces comienzan a desviar así, encubiertamente comienzan a desviar la fe sencilla de los hermanos gentiles. Entonces dice, miren señores, conforme a las obras de la ley, nadie se justifica. Nadie es justificado conforme a las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, dice el verso 16. Y entonces, y al final dice, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, nadie de nosotros se puede justificar por cumplir los 10 mandamientos, por ejemplo, o los ritos que están en el libro de Levíticos, o las normas que están en el libro de Éxodo, o en el libro de Deuteronomio. O sea, no podemos. Son tantos mandamientos que yo le puedo asegurar que ni se los puede todos. Pero mire, Gálatas, saltamos al verso 21. Ahí mismo. No desecho, dice, la gracia de Dios, pues si por la ley fue justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren, si por la ley podíamos ser justificados, ¿para qué vino Jesús a morir en la cruz? ¿No podíamos ser justificados por la ley, pues? Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que la ley del Antiguo Testamento es mala. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de interpretar es qué dice la Biblia acerca del Antiguo Testamento y acerca la diferencia entre lo que creemos del Antiguo Testamento y los judaizantes. Nosotros creemos que el Antiguo Testamento, ya lo vamos a ver más adelante, fue dado para señalar el pecado, pero en sí la ley no traía justificación, sino que tuvo que venir Cristo, que cumplió toda la ley en él y se hizo maldición por nosotros para que nosotros fuéramos bendecidos. Eso es diferente. Entonces, nosotros no vivimos conforme a los ritos del Antiguo Testamento.
Nosotros hoy vivimos en la era de la gracia, conforme a la gracia que de Dios hemos recibido. Entonces, porque si creemos que hay que guardar el sábado, que hay que hacer no sé qué, que no tenemos, mire, los judíos, para que usted tenga una idea, los judíos no pueden mezclar, por ejemplo, la mantequilla con el cereal, por ejemplo. Imagínense, porque no se puede mezclar granos, esto es en Levíticos, no se puede mezclar granos con producto animal. O sea, producto vegetal con producto animal. Y entonces usted comienza a ver un montón de ritos y un montón de cosas que hoy a usted lo terminan confundiendo. Entonces, ojo, por más que nosotros veamos en la escritura, o por más que nosotros, perdón, no en escritura, por más que nosotros veamos iglesias donde se visten como judíos, hablan como judíos, Shalom, Yeshua, y esto y lo otro, tenga cuidado porque estas iglesias pueden estar asolapadamente quitando nuestros ojos del único que ha pagado por nosotros, que es Cristo Jesús. Y miremos lo que dice la Biblia acerca de lo que ha hecho Jesús. Mire Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que dice que guarda toda la ley, oiga bien, cualquiera que guarda toda la ley, por este principio es que nosotros no podemos guardar el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Santiago. Pues porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces, para ser justificado, usted tenía que cumplir toda la ley. Y eso no lo pudo hacer nadie, solo Jesucristo. Por eso es que nosotros no guardamos los ritos del Antiguo Testamento. Sigamos leyendo. Gálatas 3, ahora nos saltamos un capítulo más de Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, aquellos que confíen en ser justificados porque están cumpliendo los mandamientos del Señor, están bajo maldición, dice Pablo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, no en una, en todas las cosas escrito en el libro de la ley para hacerlas. En pocas palabras lo que está diciendo Pablo, miren señores, si ustedes quieren cumplir la ley, si ustedes quieren vivir conforme a los ritos, van a tener que cumplir todo el Antiguo Testamento. No les va a alcanzar la vida y no lo van a lograr. Por eso es que ellos se hacían maldición, porque no podemos nosotros estar pensando en vivir a la manera del Antiguo Testamento. Por supuesto, ahí hay principios, ahí hay preceptos, ahí hay otras cosas que aplican a nosotros y que por medio del Espíritu Santo nosotros vamos a ir, siendo transformados en nuestra manera de pensar. Pero no significa que los ritos como tales, los ritos, nosotros tengamos que cumplirlos. Fíjese que un rito del Antiguo Testamento, solo uno para que vea, un rito del Antiguo Testamento decía que una vez al año usted tenía que subir a Jerusalén a ofrecer sacrificio por usted y por su familia. Dígame si usted puede hacer eso hoy. Imposible, estamos al otro lado del mundo. Entonces usted ya no cumplió la ley, ya está bajo maldición, según lo que está diciendo Gálatas 3:10, ¿ya? Pero ojo, por eso es que nosotros no somos guiados conforme a la ley. Sigamos un poquito más adelante. Estamos hablando de los judaizantes, la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. Y no hay una mezcla ahí. Aunque nuestros principios, obviamente Cristo era judío, ¿ya? Pero el evangelio es el evangelio de la gracia, el evangelio de buenas nuevas de salvación. No son ritos ni nada que se le parezca. Ok, veamos Gálatas 3:11, dice, y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ya ve, entonces vuelve a poner la justificación por la ley y la vida por fe. Entonces Dios nos está llamando a vivir una vida por fe. Verso 12. Y la ley dice, no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere una de las cosas, el que guarde un solo precepto del Antiguo Testamento va a tener que guardar todo el Antiguo Testamento. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ahí es donde Cristo agarró toda la maldición. O sea, nosotros éramos culpables de pecado. Nosotros habíamos transgredido las leyes de Dios, pero aquí es donde Cristo se hace maldición, dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero,
verso 14, para que en Cristo Jesús, vaya, mire, en Cristo, o sea, adentro de Cristo, ahí íbamos nosotros cuando lo crucificaron. Mire, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibamos las promesas del Espíritu. Entonces, usted me va a decir, bueno, hermano, entonces si no estamos conforme a la ley del Antiguo Testamento, ¿qué ley nos rige? Según Romanos y según Primera de Corintios, la ley del Espíritu adentro de nuestros corazones es la que nos rige ahora. Ya no es la ley del Antiguo Testamento, ya es la ley que nos han puesto adentro en nuestros corazones. Es más, se profetizó en los profetas que nosotros, el Señor iba a poner ya no las iba a poner en tablas de piedra, sino en el corazón iba a escribir sus mandamientos. Entonces, ojo lo que dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿cuántos judíos reclaman la bendición de Abraham? Todos dicen, no, es que este no es bendecido, este no tiene la bendición de Abraham. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros en Cristo, o sea, en Jesucristo, adentro de Jesucristo, cuando Él fue sacrificado y hecho maldición por nosotros, dice, en Cristo alcanzamos la bendición de Abraham, alcanzamos la bendición como gentiles, a fin de que por la fe, o sea, por la fe en quién, en Cristo, recibimos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no sé si va viendo la diferencia de lo que es el judaizante y de lo que es el cristianismo. Son dos cosas totalmente diferentes. No temas. Bueno, vamos al verso 10. En el verso 9 vimos lo que es los judaizantes. Ojo, si tiene alguna duda, alguna pregunta, ahí anótela. No hay problema. Vamos a ir avanzando porque el tiempo nos está comiendo. Y yo quiero terminar hoy por lo menos con esta iglesia. Dice el verso 10, ya hablamos de los judaizantes, dice, no temas los que están por sufrir. Aquí sigue hablando, aquí vuelvo yo a la iglesia de Esmirna, en el verso 10, y sigue hablando el Señor a la iglesia. Tal vez solo para terminar el contexto, se me olvidó ponerlo acá, pero para terminar este contexto de los judaizantes, un segundo. Vamos a ver. Ok. Aquí está. Miren, tal vez aquí dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Uy, el color no ayuda. Vamos a ponerlo rojo. Dice, la blasfemia, el verso 9, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Las sinagogas eran los lugares de reunión de los judíos. Jesús estuvo en una sinagoga. Jesús visitó sinagogas. Las sinagogas eran lugares, pero no solo eran lugares para discutir cosas de Dios, sino que las sinagogas en el tiempo de Jesús también se usaban para discutir cosas políticas, situaciones del pueblo, situaciones de, por ejemplo, con los romanos, cosas que estaban pasando con los romanos, etc. Ya explicamos entonces qué es la blasfemia de los que se dicen ser judíos y que son sinagogas de Satanás. Eso es lo que acabamos ahorita de compartir. Así que vámonos un poquito más adelante. Esto ya lo vimos y ahora vámonos al verso 10. Verso 10, sigue hablando el Señor con esta iglesia y le dice, no temas. Lo que está por pasar, lo que está por sufrir, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Aquí es donde yo le digo, hay que tener un poco de discernimiento espiritual. ¿El diablo puede tocar a algún hijo de Dios? Sí, siempre y cuando el Señor se lo permita. Si Dios no le da ninguna autorización, Satanás no puede tocar a ningún hijo de Dios. Entonces, ojo, ¿Dios permite entonces a veces que el diablo toque a alguno de sus hijos? Sí, para probar qué hay adentro de nosotros. Mire lo que dice aquí el verso 10. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Imagínense que hasta le da el tiempo que iban a ser probados. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, aquí vamos a otro punto. Aparte de la prueba que ya hablamos el martes pasado, aparte de la prueba y de las tribulaciones, yo quiero que usted note que Dios habla, ay Dios mío, si están cayendo mensajes, perdone. Dios habla de que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Le está diciendo a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este tema de las coronas, nosotros ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos visto. Dice verso 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daños de la muerte. Ahora, hablando de la corona en el verso 10, a final del verso 10, yo dije esto hace varios estudios. Hablé de que en la Biblia se registran 5 tipos de corona, por lo menos bíblicamente hablando. Hay 5 tipos de corona. La corona de la vida, la corona de la vida, que esta es los que perseveran dentro de la prueba. Esta es la corona que acaba de hablar el Señor a la iglesia de Esmirna. Ahí está Apocalipsis 2:10 y Santiago 1:12. Es decir, en medio de aquellos que pasan la prueba de la persecución por causa del Señor, aquellos que perseveran en medio de esa necesidad, en medio de esa prueba que les está llegando. A ellos el Señor les va a dar la corona de la vida. Amén. Después está la corona de justicia. La corona de justicia. Ahí, perdone, ahí por la carrera no lo puse bien. La corona de justicia. Esta está en Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4, verso 8. Y esta corona es los que esperan su venida. Dice que a todos aquellos que aman su venida y esperan su venida está preparada la corona de justicia. Eso lo dice Pablo a Timoteo. Entonces está también la corona de la justicia. Eso es para aquellos que amamos, que esperan al Señor, que están diciendo a la manera de la iglesia allá en Apocalipsis capítulo 21, que está diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Después está la corona de gozo. La corona de gozo está en 1 de Tesalonicenses 2:19 y Filipenses 4:1. Esta corona tiene que ver con ganar almas. Esta corona tiene que ver cuando nosotros ganamos almas para el Señor. Él nos está guardando una corona que se llama la corona de gozo. ¿Ok? Después está la corona de gloria. La corona de gloria habla acerca del príncipe de los pastores. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4, esto está para los ministros, para los siervos que perseveran en el servicio a Dios y no pierden su testimonio. Esto es para aquellos, hermanos, que han pasado situaciones difíciles. Miren, yo sé que hay muchos pastores que a veces son aprovechados. Yo sé que hay gente que se aprovecha, que se hace llamar pastores y se aprovechan y se aprovechan de la gente, del dinero, etcétera, etcétera. Pero esta corona está diciendo a aquellos pastores que han visto dificultades en el servicio, que han dado la mía extra, que han estado sirviéndole al pueblo, que han estado haciendo la obra del Señor, aquellos que han guardado su testimonio, aquellos que no han caído en escándalos estrepitosos que usted ya sabe, ya conoce, ¿verdad? Entonces, a estos ministros, a estos siervos, y ojo, son ministros, y usted sabe que la palabra ministro tiene que ver con servicio. Entonces, no solo es para pastores, es para aquellos que sirven en medio de la dificultad, que sirven a pesar de que no tienen fuerzas, que sirven a pesar de estar viendo la situación complicada y le dicen, Señor, yo te quiero a ti, y van y hacen su servicio y esto y lo otro. Esa es una corona de gloria, ¿ok? Y después está la corona incorruptible, que está en 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Esto es a los que han vencido la carne y han corrido con paciencia la carrera que Dios nos ha llamado a correr. La corona incorruptible es para todo hijo de Dios que ha corrido y
ha ganado la carrera a la carne, es decir, no se ha entregado. Todos tenemos pasiones, todos tenemos, ¿cómo se llama? Todos tenemos concupiscencia, dice Santiago. Todos nosotros somos, el domingo hablábamos con una pareja amiga nuestra y hablábamos y les compartíamos, todos nosotros somos potencialmente infieles, es decir, adentro de nosotros hay una naturaleza de pecado, pero cuando yo peleo en contra de esa naturaleza, pues cuando yo peleo en contra de esa naturaleza y no me dejo dominar por ella, sino que sigo corriendo, sigo paciente, a pesar de que hay tentaciones, a pesar de que nunca falta alguien que quiera corromper nuestro camino, a pesar de la coquetería de la secretaria, a pesar de que fulana se me declaró, que fulano quiere conmigo, que tal cosa, que esto, que lo otro, a pesar de eso, usted se sigue guardando, a usted le está preparada la corona incorruptible, que es cuando usted ha vencido la carne, usted ha vencido la concupiscencia, usted ha vencido el deseo engañoso que habla Pablo de la carne. Amén. Amén. Entonces, haciendo un resumen de las dos iglesias que estamos viendo o que hemos terminado de ver hoy, es la iglesia de Esmirna, está ahí, es la segunda dentro de las iglesias, está a 60 kilómetros de Efesio, y es históricamente en la iglesia del año 101 al 313 después de Cristo. Es la iglesia proféticamente atribulada y bíblicamente es la iglesia que sufre persecución y desprecio y menosprecio. Esa es la iglesia que hoy estamos terminando de estudiar, y cierro con el último versículo, el versículo 11. Mire lo que dice el versículo 11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daños de la muerte. Entonces, mire, no solo el Señor le va a dar la corona de la vida a quienes perseveren, a quienes, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, estén ahí, a pesar de todo eso, si usted se mata, a usted le van a dar en la corona de la vida. Y no solamente eso, el verso 11 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. El vencedor, o sea, el que termine venciendo lo que está hablándole a la iglesia de Esmirna, no sufrirá daños de la muerte. Amén. Ok, ahí terminamos la iglesia de Esmirna. Bendito Dios, nos quedan todavía 10 minutitos, así es que preguntas. Espero que lo de los judíos o del judaizante haya quedado claro, y si no, aquí lo platicamos, porfa. Es curioso, fíjense que esta es una doctrina de los judaizantes, es una doctrina que hasta el día de hoy permanece. Hasta el día de hoy hay iglesias que han comenzado como iglesias cristianas y hoy son mesiánicas, les llaman iglesias mesiánicas. Mucho cuidado con este desvío, es una desviación doctrinal. Preguntas, adelante. Mira, Meme, dos cosas. Adelante. Una vez me dijo un maestro que él era salvo porque había ido a Israel. Wow. Sí, bien yuca, ¿verdad? Que él ya estaba todo bien, que ya era salvo porque había ido a Israel. Y es triste porque la gente cree en que Israel es un amuleto, ¿verdad? Exacto. Yo que soy algún que otro ministerio, traen los botecitos de aceite de Jerusalén, ¿verdad? Y de repente te dicen, no, espérenme, yo tengo aceite traído de Israel, con ese te voy a ungir. Entonces es casi un cliché, es rosa la brujería, esa onda, pero bueno. Pero lo que te quiero preguntar es, yo conocí un fulano, siervo, predicador, tremendo. Hace como un año me lo encontré y me dijo lo siguiente, y es aquí donde yo quisiera que me alumbraras un poco. Sí. Me dijo, mira, ahora soy mesiánico. Okay. Y vemos al Espíritu Santo de una manera diferente. Yo porque
quizás no estaba muy preparado para defender o para argumentar. No le pregunté más. No sé si tú tenés idea de cómo los mesiánicos dicen que ven al Espíritu Santo de una manera diferente. No sé si tú tenés idea de eso. Gracias. Ok. Sí, básicamente la diferencia en los mesiánicos es el hecho de que ellos quieren ver al Espíritu Santo a la manera del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llega, ungía a reyes y ungía a sacerdotes, a profetas, y obviamente descendía sobre ellos, lo usaba y se retiraba. Eso niega toda nuestra doctrina de que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo. Entonces el Espíritu Santo ya no se va, sino que se mantiene en nosotros. Entonces, y esas son, dice Corintios, que esas son las arras. Las arras son los que nos hemos casado, sabemos que... Como una garantía, ¿verdad? Una garantía, exacto. Un dote, le llama la Biblia, un dote de garantía de que el novio va a regresar por la novia. Entonces el Espíritu Santo ellos no lo ven desde el aspecto bíblico, sino que lo ven a la manera del Antiguo Testamento. Entonces, es que lo que yo te decía, en el versículo que yo leí, que decía Pablo a los Gálatas, estos que vienen a ¿cuál era la palabra? Trastornar, dame un segundo, aquí lo tengo, para que lea. Perturbar, dice primero Pablo, en Gálatas 1:7, perturbar, y que quieren pervertir. La palabra pervertir es precisamente eso, es torcer. O sea, no te quieren decir que el Espíritu Santo ya no, sino que lo que hacen es desviártelo. O sea, ya no es conforme a lo que tenemos ¿cómo se llama? De nuestro Señor Jesucristo y de todo el Nuevo Testamento, sino que hoy es, sí, pero... Sí, tenés razón, pero entonces es pervertir en la palabra correcta. Precisamente eso es lo que te estaba hablando este señor. Básicamente se volvieron casi una secta. Para mí, son una secta. Que están equivocados completamente, ¿verdad? Totalmente, hermano. Hay que tener cuidado con los ahí. Y ahora, si nosotros tenemos familiares judaizantes, estos estudios no son para contender, ¿verdad? Son para edificarnos y para tener argumentos bíblicos de los que nos piden razón de nuestra fe. Más allá de ponernos al dime que te diré, ¿verdad? Con los judaizantes. Mira, sacame una cosa, hermano. ¿Y dónde queda entonces la convicción y la salvación de este hombre? Sí, mira, era un hombre tremendo en la palabra. Él era el encargado del culto de oración de la iglesia en la que yo iba, o sea, era yuca. Es por eso que dice la Biblia de que el que esté firme, mire que no caiga. Yo sí creo que hay apostasía. Yo sí creo en la apostasía. Hay apostasía en la iglesia, claro que sí. Es más, Pablo dice que antes de que venga el hijo de perdición, se tiene que manifestar la apostasía generalizada. Entonces, la apostasía generalizada es aquellos que alguna vez profesaron, alguna vez creyeron, pero se desviaron. Así de sencillo. Ahora, si son salvos, si no son salvos, tendríamos que hablar de los calvinistas, de los arminianos, y ahí es un mundo completo, ¿verdad? No quisiera entrar en ese detalle, pero cae en el concepto de apostasía, apóstata, alguien que negó la fe. Esta es una secta, desde mi punto de vista es una secta los judaizantes. Gracias, bebé. Buenísimo. ¿Alguien más? Jairo, dale. Mira, dos preguntas. Una, bueno, más bien una es un comentario, pero la pregunta sería, quizás ya me había fijado en la parte de lo de las iglesias, pero sí, quizás yo tenía un pensamiento de que, o una idea de que todas las iglesias estuvieron al mismo tiempo, pero veo de que no. No, ¿cómo no? O sea, no, ojo. No existieron paralelas, ¿o cómo? No, ¿cómo no? La iglesia física, o sea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna,
la iglesia Teatira, la iglesia de Filadelfia, todas estuvieron físicamente, estuvieron en la época de Juan. ¿Ya? Pero y entonces, si los años que aparecen ahí, que de repente una es de tal año a tal año y después la otra comienza de tal año a tal año. Por eso es que no quería poner porque no quería confundirlos. Vaya, tú puedes analizar así, te lo voy a poner así. Vaya, está la iglesia física, es decir, la iglesia literal a la que Juan le escribe. En este caso es Esmirna, ¿sí? Entonces, estaba la iglesia de Esmirna cuando a Juan le dan el Apocalipsis, sí. ¿Le llegó la carta física? Sí. Las 7 iglesias les llegó la carta física. ¿Ok? Entonces, esa es la iglesia literal. Esa es una forma de analizarla. Esas iglesias literales ya no existen. O sea, tú vas a Éfeso, que ahora ya no se llama así. Bueno, Éfeso creo que sí, pero hay ciudades que ya no se llaman de la misma manera. Y vas y lo único que vas a encontrar ahí son ruinas. O sea, físicamente dejó de existir la iglesia ahí. ¿Ok? Esa es una forma de analizarla. Ahora, la forma histórica es lo que yo les estoy aportando. Es decir, si yo agarro la historia de estos 2000 años de iglesia física, perdón, si agarro la historia de 2000 años de cristianismo en la historia, valga la redundancia, y lo voy seccionando, vemos cómo las 7 iglesias caben dentro de esos 2000 años, ¿ya? Eso es lo que yo estoy aportándoles ahorita. No les estoy diciendo esa es la iglesia física, no. Una cosa fue la iglesia física, otra cosa fue la iglesia, si la queremos ir ubicando dentro de la historia, y otra cosa es también la iglesia mística. Es decir, a mí Dios me quiere llamar, Dios me quiere decir algo. ¿Por qué? Porque después de cada mensaje, a cada iglesia, el Señor dice, el que tiene oídos para oír, ya no le está hablando solo a la iglesia de Esmirna, nos está hablando a todos los cristianos de todos los tiempos. Entonces tú tenés que ir como analizando desde varias perspectivas el verso, los versículos. No sé si me doy a entender. No. Explico más. Con confianza, díganme. No, o sea, no, es que aquí estábamos hablando con él acerca de que sí, o sea, efectivamente todos estuvieron al mismo tiempo, pero los años entonces hacen referencia a la etapa en la cual se estaba analizando lo que se estaba diciendo acerca de ella. No, lo que pasa es que vaya, en los 2000 años de existencia de la iglesia, porque tenemos 2000 años de existir, han pasado, a través de la historia, la iglesia ha pasado por muchas situaciones, ¿ya? Y la situación que específicamente el Señor va analizando con cada una de las 7 iglesias, tú vas viendo que va encajando dentro de la historia, ¿ok? Y eso es lo que yo les he dado a explicar. Por ejemplo, esta iglesia de Esmirna es la iglesia sufrida, la iglesia tribulada. Entonces, curiosamente, la etapa de más tribulación sobre la iglesia fue del año 100 al año 313, hasta que Constantino se convirtió y entonces se institucionalizó la iglesia. Pero en el Imperio Romano hubieron 300, bueno, no 300, hubieron 200 años y fracción de persecución fuerte, hermano. Entonces, como es la iglesia atribulada, tú ves que encaja cabal en ese año que yo te he dado. Ahora, si solo nos quedamos con ese análisis, estamos mal, porque lo tenemos que analizar de varias perspectivas. ¿Ok? ¿Alguien más? Ah, dijiste 2, esa es una. ¿Cuál es la otra? Quizás solo como a modo comentario, viendo las coronas, le estaba diciendo a Eli de que cuando ves la primera, que creo que era la que habías listado de la corona de la justicia, creo que era, o la de vida. La de vida. Me parecía bien, o sea, están seccionadas, pero en realidad yo le decía, mira, me parece bien complicado que alguien que cumpla con la primera corona no se gane el resto, pues, ¿verdad? Entonces, como que me es complicado el hecho de pensar de que alguien se va a ganar unas y después otras y otras, sino que es casi como que quien se gana una es porque de fijo se va a ganar el resto, ¿verdad? Fíjate que hay una tesis teológica que dice que cuando tú analizas
y tratar de vivir una vida correcta delante de Dios, lo cual es el propósito por el cual estamos estudiando Apocalipsis el día de hoy, te das cuenta de que sí están relacionadas. Ahora, la teología, hay una teología que dice que los más que vencedores, que habla también la Biblia, habla de los más que vencedores, son aquellos que se van a ganar las 5 coronas y los 7 galardones, porque hay también galardones. Acuérdate que hay galardones y coronas. Entonces, sí están relacionadas, pero no necesariamente uno se va a ganar las otras. O sea, hay otra teoría que dice que es una misma corona analizada de varias perspectivas. También hay una tesis de eso, pero como decía Pablo, ahorita en parte conocemos y en parte hasta que ya estemos allá, ¿verdad? Vamos a saber realmente cómo es todo exactamente. Así que sí, tenés algo de razón en eso. Sin embargo, yo creo que no todo el mundo se va a ganar las coronas ni los galardones. Creo que ahí tiene mucho que ver cada uno de nosotros, cómo vivimos nuestro cristianismo. Algo bueno vendrá, amén, me ayudarás, confiado estoy, que tu amor me sostendrá, amanecerá para mí, sonreír, en ti puedo creer, tú siempre